La guerra entre Rusia y Ucrania lleva ya 4 años y medio y sigue siendo una guerra de desgaste que avanza día a día, sin que se vea mucho movimiento en las líneas del frente. Pero el conflicto sigue siendo intenso. Muchas explosiones, mucha destrucción, mucha gente que pierde la vida, aunque apenas haya cambios en el frente. Con la guerra entre Estados Unidos e Irán acaparando gran parte de la atención mundial, e incluso buena parte de la nuestra aquí en el programa, a veces podemos perder de vista lo que está ocurriendo en esa guerra. Pero no es una situación estática ni estable. De hecho, parece que las cosas se están moviendo en una dirección que nos lleva a pensar que la situación podría estar empeorando e incluso podría expandirse más allá de las fronteras de Ucrania. Y sé que eso puede sorprender a mucha gente, pero precisamente por eso tenemos hoy con nosotros, por primera vez en un tiempo, a Ian Proud, que formó parte del servicio diplomático de Su Majestad desde 1999 hasta 2023. Fue diplomático británico y trabajó en la Embajada del Reino Unido en Moscú. Así que tiene una experiencia directa muy valiosa sobre cómo piensan los rusos y qué quieren decir cuando usan ciertas expresiones. Y además, es una gran persona. Ian, bienvenido de nuevo al programa. Johnny, siempre es un placer. Bueno, mira, hay muchas cosas pasando. Queremos adelantarnos un poco y entrar en esto, porque en realidad el gran titular de la noche es que, ahora que Keir Starmer ha dejado o está a punto de dejar el cargo de primer ministro del Reino Unido, parece que ha hecho un regalo de despedida al lado ruso. Al parecer, permitió que el ejército ucraniano usara misiles Storm Shadow en varios ataques. Algunos informes hablan de Voronezh, siempre lo pronuncio mal, posiblemente Belgorod e incluso de otras zonas en la frontera. Así que parece una especie de escalada. Antes de entrar en cualquier otro tema, ¿qué opinas de estos informes que dicen que se usaron misiles Storm Shadow en territorio ruso, no solo en las zonas de Ucrania controladas por Rusia? Bueno, no es la primera vez que pasa esto, claro. La primera vez fue hace unos 18 meses, si recuerdas, cuando Biden, ya sabes, estaban en pleno debate sobre los HIMARS en aquel momento. Y luego se empezaron a desplegar los Storm Shadow y los Scalp, la versión francesa. Y lo que más recuerdo de aquella época es que poco después hubo un primer ataque con Iskander contra la gran planta metalúrgica de Vinnytsia, en Ucrania. Así que una cosa que es el Rus es que expone a cualquier acción. Así que responderán. Lo llevan en el ADN, es así. Putin no tiene margen político para no responder, sobre todo ahora. Así que habrá algún tipo de respuesta. Tenemos que ver exactamente cuál será. Quizá otro ataque de un Drezhnik en algún lugar, probablemente en Ucrania. Pero creo que el otro riesgo ahora mismo está en alta mar, con todo este tipo de incidentes, intentos de captura por parte de los Royal Marines y otros. Así que pienso que ese es otro posible punto de tensión. Y no creo que mucha gente esté pensando en ello en este momento. Desde el principio de esta guerra, ha habido mucha preocupación, sobre todo en las primeras fases por parte de Occidente. La idea era, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos con Rusia, porque no podemos arriesgarnos a que esta guerra escale. No podemos cruzar ninguna línea roja rusa que pudiera llevarles a atacar Europa y convertir esto en una guerra del tipo del artículo 5 de la OTAN contra Rusia, lo que podría, con demasiada facilidad, acabar en algo nuclear. Así que había mucha inquietud por cada pequeño paso que se daba. Primero fue, de acuerdo, enviemos artillería, esas piezas móviles 777 de Estados Unidos. Luego, vale, ampliemos un poco más, usemos vehículos blindados. Después vinieron los tanques occidentales, luego los misiles de largo alcance y más tarde los de corto alcance.
Y luego se llegó hasta los F-16, ¿sí? Y recuerda que Biden dijo al principio de la guerra muy claramente que no se podían usar F-16 porque eso equivaldría a una tercera guerra mundial, así que no se podía hacer. Y luego, claro, con el tiempo resultó que eso fue exactamente lo que hicimos. Y en todo momento no hubo ningún ataque ruso fuera de Ucrania. Ahora bien, como has señalado, Rusia siempre responde a lo que le ocurre, pero de formas que, al menos para muchos occidentales, parecen bastante moderadas y limitadas al territorio ucraniano. Si pudieras ayudarnos a entender un poco qué puede haber en la mentalidad rusa y por qué cada una de esas supuestas líneas rojas se cruzó sin que hubiera una represalia rusa aparente más allá de las fronteras de Ucrania. Creo que Putin está realmente preocupado por un posible ataque al territorio soberano de un miembro de la OTAN. Y claro, cada vez que los ucranianos usan un Storm Shadow o sistemas parecidos, incluidos los estadounidenses, siempre se difumina un poco la línea de control ucraniano, aunque todo el mundo sabe que dependen de la inteligencia occidental para poder operarlos y demás. Pero, por desgracia, ha habido una deriva de misión bastante clara por parte del Reino Unido, porque ahora Ucrania ha desarrollado su propia capacidad nacional de misiles y drones. Y en realidad, somos nosotros quienes les estamos ayudando a hacerlo. Los alemanes también le están ayudando. En realidad, todos los misiles que está usando Ucrania para atacar cada vez más dentro de Rusia. Bueno, Voronezh no está tan lejos hacia el interior, pero hace poco atacaron, por ejemplo, Moscú y la refinería de petróleo que hay allí. Cuanto más nos metemos en esto, porque estamos ayudando a Ucrania a fabricar el material que usa para golpear más adentro de Rusia, mayor es el riesgo que estamos asumiendo. Y también está aumentando la presión interna sobre Putin, sobre todo desde el sector más duro. Él siempre aparte más liberal y otro más belicista, y siempre intenta mantener el equilibrio entre las dos. Pero desde el sector más belicista de la élite política rusa, va a haber cada vez más presión sobre él para que responda con fuerza a lo que consideran básicamente una invasión de la OTAN, con el Reino Unido como enemigo público número 1, seguido muy de cerca por los alemanes. Así que bueno, estamos entrando en un terreno muy arriesgado. Y Starmer está acabado. Acaba de perder su puesto. Podría soltar un cañonazo antes de irse, porque no ha hablado con Putin ni una sola vez en 2 años. No le interesa ningún tipo de acuerdo diplomático. Odia a Rusia. Y por eso me preocupa un poco qué decisiones podría tomar antes de dejar el cargo y las consecuencias que eso pueda tener del lado ruso. ¿Cuál es, dirías, tu percepción del consenso o quizá del abanico de puntos de vista en Occidente? Porque en el fondo, lo que describí al principio era que había cierta preocupación por no ir demasiado lejos. Y ahora parece que todas esas cosas que mencioné, que antes no tenían una postura clara, han pasado a algo así como, bueno, en realidad no tenemos que preocuparnos por ninguna acción de Rusia, porque todo será hablar y nada más allá de sus fronteras. Y si todo se queda dentro de las fronteras de Ucrania, parece que eso nos vale, que podemos mantener esta guerra indefinidamente. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo lo veo desde el otro extremo del telescopio. Parte del cálculo de Putin al llevar adelante esta guerra es degradar el sistema económico y político de Europa, aprovechando su creciente incapacidad para proporcionar a Ucrania los medios económicos y el material militar necesarios para sostener la lucha, justo en un momento en que Ucrania atraviesa una fuerte tensión interna, también demográfica, en cuanto a su capacidad para enviar nuevos soldados al frente. Cada día aparecen vídeos de brutalidad, y cada vez son más brutales. Así que, por un lado, Putin está viendo cómo Europa se deshace poco a poco ante sus ojos, económicamente, políticamente, socialmente, porque no puede permitirse mantener una guerra que Ucrania no puede ganar, aunque las élites políticas de Bruselas, Londres, París y Berlín quieran seguir luchando.
No tienen ningún plan para una salida diplomática. Pero por otro lado, ya sabes, esos países se están desmoronando. Y en ese proceso están soltando mucho escombro, y buena parte de ese escombro está cayendo ahora en las grandes ciudades rusas. Así que ya ves, Putin está bajo más presión para no seguir con ese enfoque tan lento que ha mantenido, dejando que Europa se derrumbe poco a poco en su apoyo a Ucrania, sino para golpear con mucha más fuerza a corto plazo. Algo así como decir, bueno, basta ya, se acabó, dejad de proporcionar esas capacidades de largo alcance. Y de paso controlad a vuestro títere, Zelensky, que cada vez se comporta de forma más errática. Bueno, de hecho, hablando de Zelensky y de lo errático, supongo que depende de en qué lado estés, porque desde el punto de vista ruso parece errático y últimamente se muestra mucho más audaz, bastante más audaz. Y desde el otro lado, puede parecer que está fuera de control o algo así. Pero muchos en Occidente lo ven como diciendo, oye, este tipo está sacando carácter, me gusta eso. Eso es lo que he oído decir a algunos. Pero veamos cómo hemos llegado hasta aquí. Retrocedamos un poco. A principios de junio, Zelensky, en una cita en el New York Times, mezclaba provocaciones con conversaciones sobre una oferta de paz y le ofreció una carta a Putin. Pero en ese momento presumía de los ataques en San Petersburgo. Y si alguien leyó realmente esa carta, era una carta abierta. Así que no fue un compromiso diplomático real. Fue básicamente como decir, oye, voy a burlarme de ti en tu propia cara. Y daba la impresión de que el lado ucraniano estaba en una posición de superioridad, mientras que el lado ruso suplicaba una negociación, cosa que por supuesto no ocurrió. No pasó mucho tiempo después de eso. De hecho, creo que fue solo un día o dos más tarde. Y por segunda vez, mientras se celebraba un foro económico al que asistía el presidente Putin en San Petersburgo, ellos, creo que en días consecutivos o en 2 de cada 3 días, atacaron objetivos con mucho impacto visual, con esas nubes oscuras o lo que fuera, dentro de San Petersburgo. Eso echó una sombra sobre el evento y dio la impresión de que incluso cuando el presidente Putin está en una zona, los rusos no pueden defenderse de esos ataques. Esa era parte del interés en todo aquello. Pero eso no se quedó ahí. Rusia no, bueno, creo que sí respondió con algunos ataques. Golpearon Kiev después de eso, pero nada grave, nada realmente serio. Y ahora aquí estamos. En los últimos días, Zelensky ha dicho que Moscú arderá si continúan los ataques rusos. Y creo que fue el día 23, sí, de hecho, hoy. Ese mismo día en que hizo esa declaración, drones ucranianos incendiaron una refinería en Moscú, en un ataque importante dentro de la propia ciudad rusa. Y, claro, otra vez se vio una gran columna de humo negro elevándose. Desde el punto de vista militar, probablemente no cause mucho más que una vergüenza para el lado ruso, pero sí, es una vergüenza. Y hace que Zelensky parezca cada vez más firme y que el lado ruso parezca cada vez más incapaz. Así que bueno, hemos llegado a una nueva situación aquí. Ahora Zelensky parece mostrarse cada vez más audaz. Ha lanzado un ultimátum a Bielorrusia, porque según afirma, creo que esto fue hoy mismo, Bielorrusia está proporcionando medios electrónicos de comunicación y capacidades de navegación a los misiles y drones rusos, y todo eso. Y dijo que eso tiene que parar. Y aquí está la cita. ¿De qué sirve decir que Bielorrusia, que Lukashenko, no quiere entrar en la guerra? Pues que retire ese equipo, que lo apague. Creo que una semana debería ser tiempo suficiente para hacerlo. Zelensky lo dijo en una rueda de prensa el 19 de junio. Si no lo hace, lo haremos nosotros. Así que ahora estás lanzando ultimátums a Rusia, lanzando ultimátums a Bielorrusia, atacando San Petersburgo, atacando Moscú. Estamos viendo una gran escalada en esta guerra. ¿Y hacia dónde puede llevar todo esto? Bueno, eso no va a jugar a favor de Zelensky. Quiero decir, está actuando para las galerías del apoyo político occidental que está recibiendo, porque quiere más dinero. Ya se está preparando para pedir otros $20,000 millones.
En marzo consiguió 90.000 millones de la Unión Europea. En septiembre, su Ministerio de Finanzas hará las cuentas para el año que viene y se dará cuenta de que necesitan otros 90.000 millones, porque no hay señales de que los combates vayan a terminar antes de que acabe este año, al menos por lo que yo veo. Así que todo lo que dice suena como música para los oídos de sus aliados occidentales. Y es un dictador y necesita tener un enemigo. Su enemigo es Rusia, así que intenta parecer duro. Pero el problema, claro, es que Rusia podría escalar en cualquier momento. Y ahora mismo está varios peldaños por debajo de lo que podría ser en términos de sus capacidades. Putin ha evitado hacerlo. Ha lanzado algunos ataques rusos, sí, pero cada vez que los ucranianos atacan, él responde. Estos argumentos de dejad de lanzar misiles o quemaremos Moscú son un poco circulares, porque si Ucrania dejara de lanzar misiles, probablemente Rusia haría lo mismo. Eso requiere negociaciones diplomáticas que todavía no se están produciendo. Y bueno, la carta de Zelensky, sinceramente, que fue una broma a principios de junio. Por cierto, la leí en Instagram. No era exactamente un cable diplomático. Desde luego, no tenía nada de diplomático. Ya sabes, en realidad, ni siquiera está hablando con Putin. Son solo varias páginas de insultos con algo así como, bueno, ¿por qué no nos reunimos para acabar con la guerra? Porque te estás haciendo viejo y podrías morir pronto. Un tipo torpe de ucraniano, algo por el estilo. Era tan absurdo. Pero en fin, su juego es aferrarse al poder, seguir atrayendo dinero y, con suerte, acabar metiendo a Occidente en la guerra para que se una a Ucrania. Zelensky está haciendo que Europa sea menos segura. Y esa es la verdad. Está provocando todo tipo de abusos de derechos humanos dentro de su propio país. Es tremendamente corrupto. Mucha gente a su alrededor también lo es. Y nadie se atreve a decirlo, porque ya sabes, es nuestro hijo de puta. Así que es una situación desesperada, muy desesperada. La única forma de ganar esta guerra es sacar a Zelensky de la ecuación. Y me temo que esa es la verdad, porque está dirigiendo muy mal a su país y nos está llevando a todos al Armagedón. Y por extraño que suene decirlo, habiendo servido en Moscú, bajo la atenta vigilancia de la inteligencia rusa día tras día, ahora mismo es Putin quien nos está frenando de entrar en la Tercera Guerra Mundial. Por raro que sea decirlo. Bueno, eso me lleva a un par de preguntas. Esos videos, Gary, si puedes volver a poner la grabación que estabas mostrando, eso no son simples tomas menores. Quiero decir, son imágenes realmente importantes en Moscú. Esas explosiones enormes, esas nubes gigantes, drones volando y cayendo por todas partes, misiles impactando. Da la impresión de que Rusia no puede detener lo que está ocurriendo. Y tengo dos preguntas. Primero, ¿cuál es, según lo que tú entiendes, la percepción dentro de Rusia cuando la gente ve todo esto, especialmente ese video de ahí? Esa tapa enorme salió despedida a cientos de metros por los aires, con el fuego y todo lo demás. ¿Qué piensa la gente en Rusia al respecto? ¿Están simplemente enfadados con Ucrania o están diciendo, oye, no puedes protegernos, Vladimir Putin? Bueno, la impresión que tengo, y también por lo que me dicen las personas con las que hablo dentro de Rusia, es que la gente empieza a cansarse de esta guerra. Quieren que termine, pero no creen que vaya a serlo en los términos de Zelensky. Consideran que Zelensky es un completo títere de Occidente. Creo que la mayoría de los rusos, en realidad, quieren que la guerra acabe. Pero claro, para que eso ocurra, tiene que haber una diplomacia real, y Zelensky evita eso a toda costa, igual que sus aliados occidentales. Cuando dices que el pueblo ruso quiere que esto termine, ¿te refieres a algo así como, oye, lleguemos a un acuerdo negociado, quitemos esto de en medio como sea? O, como he oído a algunos decir, que en realidad quieren que acabe con una victoria rusa, pisando el acelerador? ¿Cuál de esas dos cosas entiendes tú? No, quiero decir, creo que para la mayoría de la gente común, lo que quieren es que todo esto termine.
hay una facción, la más dura dentro del círculo de Putin, que no sueña con ningún tipo de futuro con Europa, que ya ha dado por perdida a Europa, y que básicamente quiere borrar a Ucrania del mapa, quedarse con la mitad del país, incluidas todas las zonas de habla rusa: Kharkov, Sumy, Odessa, Mykolaiv y las otras 4 regiones. Dentro de la élite política hay, sin duda, un grupo que quiere hacer eso. Pero también hay otro, más cercano a Occidente, que no lo quiere, que sueña con un futuro junto a Europa. Y creo que, en el fondo, Putin no quiere descartar del todo la posibilidad de algún tipo de normalización con Europa en el futuro. De nuevo, parece una locura, pero él es uno de los más proeuropeos. No lo parece, claro. Ahora mismo estamos en medio de una guerra que ya dura año y medio. Pero en realidad, dentro de la élite política hay un grupo importante que sueña con algún tipo de relación normal entre Rusia y Europa en el futuro. Y la razón es que hacia el este tienen a China. Y en el extremo oriental de Rusia, ya sabes, la zona está muy poco poblada. Estamos hablando de una persona por kilómetro cuadrado. Así que claro, Rusia percibe amenazas desde ambos lados. Y de hecho, mucha gente quiere tener una relación con Europa en el futuro. Algunos, en cambio, dicen, da igual, destruyamos Kiev por completo. Tomemos solo esas otras 4 oblasts. Vamos, destruyámoslas por completo y ya está. Y bueno, por desgracia, esas voces están ganando fuerza ahora mismo. Y cuanto más se alargue esto, más probable es que Putin empiece a escucharlas. Pasaron 8 años desde que comenzó la crisis de Ucrania, en febrero de 2014, cuando hubo ese tipo de golpe contra Yanukovych, hasta que estalló la guerra. Durante ese tiempo no pasó gran cosa. Hubo una insurgencia separatista. Durante la mayor parte de ese periodo, Putin confiaba en lograr algún tipo de acuerdo de autonomía a través de los acuerdos de Minsk II, que los estadounidenses y los británicos echaron por tierra, sin entrar ahora en toda la lección de historia que hay detrás. Durante los 8 años antes de que empezara la guerra, hubo mucha contención. Así que ya sabes, Putin podría haber entrado con más fuerza. Siento que nos estamos acercando cada vez más al punto en el que él sienta que no tiene otra alternativa, sobre todo si Zelensky sigue atacando Moscú y provocando grandes incendios. Y desde el punto de vista de Zelensky, ya sabes, él dice, adelante, tiene el dinero, Reino Unido sigue dándoles armas, ayudándoles a fabricar nuevas, así que no hay nada que frene a Zelensky. En cambio, hay muchas más cosas que frenan a Putin. Creo que esa es la gran diferencia entre los dos. Vale, echemos un vistazo a esos 2 grupos diferentes en Rusia por un momento. Sí, los más duros. Creo que eso está bastante claro y va en contra de la mayoría de los titulares. Pero me da la impresión de que hay un problema interno en Rusia con ese otro sector. Y tú me puedes decir si ese grupo es mediano, grande o pequeño, según el porcentaje que tenga. Pero si ellos simplemente dijeran, por ejemplo, de acuerdo, ¿sabes qué? La línea actual de contacto la dejamos así. Lo damos por terminé. Acabar con esto como sea para poder volver a la vida normal. Pero parece que eso va a traer muchos problemas, porque demostraría que Rusia tiene límites en su poder, que ni siquiera pudo conquistar el resto del Donbass y mucho menos otra parte de Ucrania. Y después de todo este tiempo, todo lo que hizo la OTAN habría funcionado, y parece que eso va a consolidar a la OTAN en la frontera, incluso reforzarla. Eso sería, en todo caso, el precio de terminación de cualquier manera, incluso de Rusia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, quiero decir, Rusia puede ocupar todo Donetsk. Ya sabes, ahora mismo está avanzando de forma importante en Kostiantynivka. Eso dejaría solo Donetsk, Kramatorsk y Sloviansk. A este ritmo, conquistar todo eso podría llevar otro año, o incluso 2. Todos lo sabemos. Pero Putin estaba dispuesto a aceptar esta llamada fórmula de Anchorage, en la que las zonas no ocupadas se compartían en una especie de zona económica libre. Así que sí, había margen para compromisos, y los rusos estaban dispuestos a hacer esos compromisos. Quiero decir,
Al final, cualquier acuerdo, Dani, implica una negociación entre las dos partes. Y los ucranianos siguen jugando a esto, mientras que los europeos occidentales no muestran ningún interés en ese proceso. Así que sí, quieren un acuerdo. Pero, para tener un acuerdo, primero tiene que haber una negociación. Y eso es precisamente lo que ha faltado por completo. Bueno, y ese es el otro lado de la moneda que quiero analizar ahora. Esos son, más o menos, los dos bandos dentro de Rusia. Veamos, olvidémonos de Ucrania por un momento. Creo que está bastante claro cuáles son sus objetivos. Pero centrémonos en Europa. ¿Qué pretendían conseguir? Ahora bien, antes de burlarme de esa postura, quizá haya algo más detrás, porque si dentro de Rusia está creciendo un grupo que solo quiere que la guerra termine y que podría aceptar algo menos que las condiciones de junio de 2024, entonces este tipo de cosas, estos ataques y todo eso, y esa burla hacia Zelensky, podrían tener alguna posibilidad de éxito. ¿Tienen razón? No, no lo hacen. Quiero decir, la verdad es que no se puede ganar una guerra por comité. Y Europa en esencia es un gran comité, no pueden decidir nada con rapidez. Pero en lo que sí están de acuerdo es en que odian a Rusia. Si miras lo que dicen Radek Sikorski y su esposa Anne Applebaum, está claro que desprecian a Rusia. Y su único deseo, que no es un plan ni una estrategia, es conquistar Rusia. No tienen ni idea de cómo podrían hacerlo. Pero lo que sí ven como una oportunidad es seguir golpeando a Rusia a través de los ucranianos, ayudando a Zelensky a luchar hasta el último ucraniano. No tienen otro plan más allá de eso. Si miras, por ejemplo, a los polacos, no quieren enviar a sus tropas a luchar en Ucrania. Tienen una relación complicada, tanto con Ucrania como con Rusia, como hemos visto esta última semana, con todo este asunto de ese tipo de ucraniano, un supuesto neonazi de la Segunda Guerra Mundial, que ha repatriado sus restos y todo eso. Ya sabes, la guerra se está alejando. Los franceses no van a luchar por Ucrania. Los franceses ven que cuando Ucrania entre en la Unión Europea, si recibe los mismos beneficios que Francia, entonces todos los agricultores franceses van a perder sus subvenciones. Así que, ya ves, Europa es esquizofrénica. La verdad es que Europa está en una posición realmente esquizofrénica respecto a su política hacia Ucrania. Por un lado, sí, sigamos provocando al oso y ayudando a Zelensky a luchar hasta el último ucraniano. Pero luego, perteneces a la familia europea, aunque espera un momento. En realidad no estamos tan seguros de querer que entres, porque no tiene dinero. Y eso va a provocar una enorme conmoción política si lo haces. Así que es tremendamente falso, engañoso por parte de los europeos. Y cada país en Europa está jugando su propio juego. Los polacos van a lo suyo. Los bálticos también, movidos por ese tipo de odio hacia Rusia que viene de la época soviética. Los franceses están jugando su partida, y los alemanes, bueno, entre todo esto, se ven a sí mismos como el ejército más poderoso de Europa. Sí, esto suena un poco a rebobinar la historia, como si viniera de nuevo hacia nosotros. Así que sí, todos están jugando su propio juego, y no hay una planificación central. La gente de arriba, como Ursula von der Leyen, solo está interesada en aferrarse al poder en sus cargos no elegidos. En fin, todo esto es un desastre, Dani. Pues sí, lo es. Y mucha gente en Ucrania está pagando el precio por todo ese lío. Quiero volver a un comentario que hice hace un momento que te mostré sobre que Zelensky había dado un ultimátum a Bielorrusia, diciendo algo así como, más vale que dejéis de ayudar a Rusia o vamos a intervenir y ocuparnos del asunto. Quiero enseñarte un par de reacciones a eso. Primero, la de Sergei Lavrov, que no solo lo rechazó, sino que además lanzó una especie de advertencia. Y me gustaría recordarles a quienes se dedican a esa propaganda y a esas amenazas en Kiev, y también a quienes hacen lo mismo en Occidente apoyando al régimen nazi, que desde marzo de 2025 existe un acuerdo entre la Federación de Rusia y la República de Bielorrusia sobre garantías de seguridad
dentro del marco del Estado aliado. Y si es necesario, este set reptenska todo el conjunto de medidas previstas en su acuerdo, pero tienen que ser estudiadas durante el periodo de Brexit. Чтобы обеспечить безопасность нашего союзника и, разумеется, безопасность союзного. Parece que ahí está hablando de algo parecido a un artículo 5 entre Bielorrusia y Rusia dentro del Estado de la Unión. Y para quienes no estén familiarizados, ¿podrías explicarnos brevemente qué es exactamente el Estado de la Unión? Sí, puedo explicarlo. Estaba escuchando, lo estaba oyendo en ruso, en el contexto del Estado de la Unión. Ahora bien, esto es como una especie de herencia de la Unión Soviética, algo así como una mini Unión Europea. Ya sabes, Rusia y Bielorrusia forman una especie de mini UE, con algún tipo de actividad macroeconómica común, una unión aduanera, acuerdos de seguridad compartidos y cosas por el estilo. Puedes conducir desde Moscú hasta Minsk o coger el tren, como he hecho yo varias veces. Una ciudad muy interesante, Minsk, sin ningún control fronterizo. Así que realmente se siente como si cruzaras de Rusia a Bielorrusia. Es casi como viajar dentro de la propia Unión Europea, sin fronteras. Es como una especie de mini Unión Europea allí. Una unión muy estrecha que se remonta a la caída de la Unión Soviética. Bielorrusia es un país de unos 8 millones de habitantes. Un país pequeño en comparación con Rusia. Son muy cercanos, sí. Quiero decir, existe el idioma bielorruso, pero todos hablan ruso. Así que, sí, la gente tiene que recordar que esto no es como la relación de Rusia, por ejemplo, con Kazajistán, que por cierto también es muy estrecha. Bielorrusia es con diferencia la relación más cercana que tiene Rusia entre los antiguos estados soviéticos. Entonces, ¿tienen algún tipo de garantía o acuerdo desde entre los dos? Si un ataque contra Insegun se considera un ataque con Ramsey, Exactamente, sí. vale, eso es lo que dijo Lavrov. En esencia, se lo estaba diciendo a Europa. Más vale que recordéis que si estáis hablando de que Zelensky ataque Bielorrusia, eso va a ser un problema mucho mayor. Pues bien, la misma declaración, o incluso una más contundente, la hizo el propio Lukashenko, el líder de Bielorrusia, que fue un poco más allá en sus comentarios. Bielorrusia es muy vulnerable desde el punto de vista militar. Si Ucrania atacara a Bielorrusia del mismo modo que está atacando a Rusia, porque Bielorrusia para el ejército ucraniano está tan clara como la luz del día, somos muy conscientes de que nuestras infraestructuras clave, nuestras instalaciones industriales y logísticas, serían objeto de ataques. Según han declarado, ya han identificado 500 objetivos de ese tipo en territorio bielorruso. Si Ucrania lanzara un ataque contra Kiev desde territorio bielorruso, la línea del frente para Rusia, naturalmente, y también para nosotros, se ampliaría en 1.500 kilómetros a lo largo de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. Teniendo en cuenta el curso actual de la guerra, ni nosotros ni los rusos podríamos defender ese tramo, sobre todo considerando que las fuerzas de la OTAN y los países que apoyan a Ucrania desplegarán sus tropas en territorio ucraniano. Esta guerra adquiriría una nueva dimensión. Sí, creo que eso se queda un poco corto. Él está diciendo que si esto se convierte en un conflicto y ahora entran en juego tanto Bielorrusia como Rusia, y además dice, mira, nuestra capacidad militar es bastante limitada, y lo es. Y si ahora las fuerzas de la OTAN intervienen para intentar estabilizar la situación, todo esto podría descontrolarse. ¿Tiene razón en eso? ¿O está exagerando? Está exagerando, como siempre hace Lukashenko. Y sí, en realidad son mucho más pequeños que los rusos y que el ejército ucraniano, pero aún así tienen fuerzas armadas. Y bueno, no hay ninguna señal de que la OTAN vaya a enviar sus propias tropas a Bielorrusia. La verdad, me parece algo totalmente fantasioso.
Creo que el verdadero reto para Ucrania es si podría mantener una línea de frente mucho más larga, sinceramente, de lo que tiene ahora. Ya está teniendo dificultades en todo el frente. Le cuesta incorporar el personal que necesita y está sufriendo un aumento constante de deserciones masivas, con gente que no se registra para el servicio militar ni cumple con ese tipo de obligaciones. Creo que en realidad, abrir otra línea de frente contra Bielorrusia sería problemático para el lado ucraniano, sinceramente. El problema con Bielorrusia es que en gran parte es un país vacío. Está lleno de bosques. No es un territorio fácil de atravesar, como sabes. Es como los pulmones de Europa, porque tiene una cantidad enorme de árboles, Bielorrusia. Así que no es un lugar sencillo para una guerra de maniobras, por decirlo así. Además, están los pantanos del Pripyat, pero creo que en realidad los mayores riesgos recaen sobre Zelensky. Lo que Zelensky ha estado diciendo últimamente es una muestra más de que está cada vez más fuera de control. Y luego está toda esa disputa que mantiene con el presidente polaco por premios y cosas de ese tipo. El otro día hizo una declaración diciendo que cuando los europeos decidieran unirse a las negociaciones diplomáticas, él sería quien eligiera qué europeos, el líder del país más pobre y más destrozado de Europa. Ese tipo se ha vuelto completamente megalómano. Su principal objetivo, por lo que parece, es aferrarse al poder. Ahora está amenazando con atacar Bielorrusia. Francamente, no creo que eso le vaya a salir muy bien. Así que sí, quiero decir, Lukashenko siempre exagera, siempre exagera. Y creo que en realidad está jugando sus cartas con cautela, porque pienso que los rusos, algunos de los más duros del lado ruso, estarán encantados con esa idea, con tener un frente más amplio para atormentar aún más a los ucranianos. Sí, así que tendremos que esperar y ver si Zelensky es lo bastante imprudente como para actuar realmente en eso. Quiero decir, esos repetidores o lo que sean, esas torres de comunicación, no es que haya solo una o dos. Y si decide atacarlas, probablemente no va a resolver el problema que él cree que va a resolver, pero desde luego va a causar otros. Veremos cómo acaba eso. Ahora quiero fijarme en los europeos. Acabamos de mencionarlos hace un momento. Everything entries, that's the raced. Y lo interesante aquí es que hace unas 2 semanas, durante una comparecencia en el Senado, el senador Marco Rubio intervino y habló, creo que en ese momento, de un paquete de unos $8,000 millones que estábamos entregando al lado ucraniano. Y dijo claramente, oye, escúchame, no somos neutrales en esto, no somos mediadores, estamos del lado de Ucrania, también les estamos ayudando. Eso es distinto a cómo Trump llegó al cargo. Pero dejemos eso ahí. Leonis Thapfarbrov y tu Chris Memiu, inu plagitsis dioi siri, et tumentigun du pufor, and hair. The European Union is not La Unión Europea no es, ni pretende ser, mediadora. La Unión Europea está del lado de Ucrania. Hemos estado con Ucrania durante la guerra y estaremos con Ucrania después de la guerra. En segundo lugar, lo que también está claro, por desgracia, es que no tenemos señales creíbles de Rusia de que quiera entablar negociaciones serias por el momento. Bueno, creo que lo que está describiendo ahí son negociaciones serias. Quiero decir, hasta ahora, Rusia no ha venido con el sombrero en la mano a decirnos que hará lo que le digamos. Porque Rusia ha estado ahí, nunca se ha levantado de la mesa de negociación, al menos por lo que yo veo. ¿Tú cómo ves esa parte? Bueno, en realidad, Costa está echando un poco marcha atrás, porque se ha metido en un buen lío con los líderes europeos. Su oficina contactó con los rusos para abrir un canal diplomático extraoficial y empezar un diálogo con ellos. Y claro, se armó un gran escándalo. Los alemanes y los franceses diciendo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hablar con los rusos? Y ahora, ahí está, con el sombrero en la mano. Rosiente, Smalley.
Ah, eso fue literalmente en los últimos días. Ya veo, literalmente en los últimos días. Así que ahora Costa dice que no actuará como mediador, porque se metió en un buen lío por intentar mediar, y tuvo problemas con los europeos por la forma en que reaccionaron. Pero lo irónico es que varios líderes europeos, desde hace ya 8 o 9 meses, llevan diciendo que deberíamos hablar con Rusia. Alexander Stubb, el presidente de Finlandia, lo ha dicho. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, también lo ha dicho. Y Bart de Wever, el primer ministro de Bélgica, lo ha dicho igualmente. Incluso Ursula von der Leyen lo ha dicho. Pero ese es el punto. No se pueden ganar guerras por comité. Nunca logran ponerse del todo de acuerdo sobre quién va a ser la persona que hable con Rusia, y mucho menos sobre de qué hablarían si llegaran a hacerlo. Así que ese comentario de Costa es, francamente, vergonzoso de ver, porque le han pillado con las manos en la masa intentando hablar con los rusos, y la gente está molesta por ello. Su afirmación de que no vemos señales significativas de que Rusia quiera entablar negociaciones es un completo disparate. En realidad, son los europeos los que se niegan a hablar con Rusia. Y ya sabes, Zelensky se niega a hablar con Putin. Quiero decir, no para de hacer todo tipo de numeritos. Esa carta del 1 de junio, lo de Estambul el verano pasado, ya sabes, cuando Trump presionaba a Zelensky para que mantuviera conversaciones. Dijo algo así como, bueno, nos vemos en Estambul, Putin, casi como si lo invitara a un combate en una jaula de artes marciales mixtas. Es que es un espectáculo tras otro. Nadie en Europa quiere hablar con los rusos. Y lo más increíble es que dicen, bueno, en realidad no vemos señales de que los rusos quieran hablar con nosotros. Si lo único que hicieran, Macron, Scholz quizá, y Ursula von der Leyen, los tres, fuera decir, tengamos una reunión, Putin diría que sí. De eso estoy absolutamente seguro. Podrían elegir algún lugar neutral, por ejemplo. Estaría bien si simplemente levantaran la mano y dijeran, bueno, ya sabes, sin Zelensky en la sala, por una vez. Nos reuniremos contigo, Putin, en un territorio neutral, y hablaremos sobre cómo seguir adelante. Él diría que sí. De eso no tengo la menor duda. Pero es que ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo para hablar entre ellos, y mucho menos con nadie más. Y es un chiste, Dani. Me temo que es vergonzoso. Lo de Costa fue vergonzoso, sobre todo si piensas en el contexto de sus palabras. Con la cara roja, teniendo que decir, básicamente, bueno, no era mi intención, no quería intentar hablar con los rusos. Es vergonzoso, de verdad, vergonzoso. No pretendía decir algo que tuviera sentido. Mi culpa. Vale, bueno, entonces tengo que volver a preguntar. Si es que existe algo así como una posición europea, ¿cuál es su plan si no quieren hablar? Quiero decir, seguro que saben contar. Tienen que ser capaces de analizar los temas económicos, de mirar el equilibrio de poder entre los ejércitos. Tienen que ver que una guerra de desgaste nunca va a salir a favor de Ucrania. Entonces, ¿cuál es su objetivo final? Si es que tienen uno. No lo hay. Esa no es la respuesta que esperaba. ¿Cómo puede alguien inteligente no tener un objetivo final? Hay un punto final, Dani, si llegan a un acuerdo negociado. Y ese punto final es que todos ellos perderán sus cargos políticos. Y lo saben, porque pasaron 4 años diciendo, venceremos a Rusia, garantizaremos una derrota estratégica de Rusia, dividiremos Rusia en varios países, Ucrania ganará, recuperaremos Crimea, y todo eso. Y llevan años diciéndoselo a sus votantes, a un coste enorme, empobreciéndolos, aumentando el desempleo, cerrando fábricas por todo el país. Los costes de la energía están por las nubes porque nos negamos a comprar energía barata y recién producida. Decían que todo esto merecía la pena, porque iban a ganar. En el momento en que firmen algún tipo de acuerdo diplomático con la parte rusa, tendrán que decirle a los votantes que en realidad, bueno, lo intentaron todo para ganar, pero al final no pudieron. Y eso tendrá consecuencias políticas devastadoras para todos ellos, porque mintieron. Todo este tiempo, Dani, mintieron.
Pensaban que podían derrotar a Rusia y no lo han conseguido. Y por eso no hay ningún plan, porque simplemente no saben qué hacer. Bueno, van a tener que buscar otra solución. No sé si van a conseguir otro trabajo o qué, porque las guerras de desgaste casi siempre las gana el bando que tiene mejores recursos logísticos, más personal y más suministros. Y eso no ha cambiado. Eso sigue estando del lado ruso. Pero lo que podría estar cambiando en Rusia es precisamente ese lado ruso. Vladimir Putin hizo una declaración esta mañana, creo que fue esta mañana, hora de Moscú, en la que habló sobre su posición en la guerra, y sonaba un poco más enfadado. El riesgo de conflicto ha aumentado de forma significativa en varias regiones del mundo, incluida Eurasia. Vemos que, si antes los países de la OTAN se limitaban a apoyar al régimen de Kiev, que llegó al poder por medios armados ilegales y mediante un golpe de Estado, ahora en Occidente dicen abiertamente que se están preparando para una guerra contra nosotros y están aumentando sus presupuestos de defensa. Para justificar ese gasto y la radical militarización de sus estados, los dirigentes de la OTAN y de la Unión Europea siguen recurriendo, como antes, a afirmaciones falsas sobre esta amenaza militar por parte de Rusia. Así que él se refiere a esa afirmación de que siempre han estado diciendo que Rusia vendrá a por nosotros después, que si vencen a Ucrania, van a avanzar, no sé, hasta París, bajando por los Campos Elíseos. No sé a dónde irían, pero él dijo que eso nunca ha sido cierto. Y mientras tanto, ha habido cada vez más agresión. Se ha hecho más uso de, como mencionabas al principio del programa, capacidades técnicas, los propios misiles Storm Shadow, la ayuda a Ucrania, con sus misiles de largo alcance, con drones de largo alcance y todo eso. Incluso en algunos casos, usando el espacio aéreo de la OTAN para llegar hasta allí. Y está también el tema de la selección de objetivos. Y parece que la paciencia rusa empieza a agotarse, y que Putin está lanzando una advertencia más seria. Tú decías hace un momento que Lukashenko estaba exagerando, así que probablemente no haya una amenaza real por ese lado. ¿Está haciendo Putin lo mismo? Bueno, yo no veo ninguna exageración por parte de Putin. Siempre es muy medido en lo que dice. Expone los hechos tal y como él los percibe. Y algunos de esos hechos son bastante difíciles de discutir. Quiero decir, todos los países europeos de la OTAN se han comprometido, y esto por cierto es culpa de Donald Trump, porque él lo fomentó, a aumentar su gasto militar hasta el 5% del PIB para el año 2035. Eso está escrito, está fijado, la gente lo está haciendo. Los alemanes están avanzando con ello. Y es cierto que, cada vez que lees un periódico importante, en algún momento de la semana, Dani, verás un informe de algún general alemán, francés, italiano, británico o estonio. No creo que Estonia tenga suficientes tropas como para tener un general, pero dejemos eso aparte. Dicen que Rusia va a invadirnos el año que viene, o en 2028, o quizá en 2029, o en 2030. Pero ¿qué es luego va a invadir? Verás, esto está pasando todo el tiempo, justo cuando Europa está aumentando su gasto en defensa, basándose en que, bueno, la gente sigue repitiendo esas afirmaciones falsas, y de verdad creo que son falsas, porque si él hubiera querido atacar a la OTAN, lo habría hecho hace mucho tiempo, no habría esperado tanto. Eso de que Rusia va a atacar a la OTAN, no va a atacar a la OTAN. No está en el interés de Rusia, y nunca lo ha estado, atacar a la OTAN, sinceramente. Así que de lo que él habla, es de lo que ve en Occidente, y de lo que muchos realistas, como tú y como yo, también vemos, que el gasto en defensa está subiendo, que el alarmismo está aumentando, y él simplemente está señalando eso. Pero ahora, existe un escenario, porque últimamente se ha hablado mucho de ello aquí, en el que Rusia pueda atacar fuera de Ucrania.
especialmente si continúan estos ataques que penetran profundamente en su territorio, alcanzando fábricas donde se fabrican drones o componentes de misiles que luego se usan dentro de Ucrania contra Rusia. Ha habido algunas afirmaciones, y creo que probablemente hayas visto algunas. Karaganov incluso ha dicho, en el programa de Glenn Deason y en otros, que quizás sea necesario algunos de esos objetivos dentro de Europa para restablecer la disuasión. ¿Ves eso como una posibilidad? Sí, no creo que hayamos llegado a ese punto todavía. Creo que Rusia aún tiene un par de pasos de escalada que puede dar dentro de Ucrania antes de llegar a eso. Por cierto, eso también incluye el uso de armas nucleares tácticas dentro de Ucrania. No creo que estemos en el momento en que Putin vaya a jugarse ese dado, porque sería un paso enorme en la escalada. Y sí, el Storm Shadow lo pagaron los británicos. Quiero decir, todo el equipo militar de Ucrania, toda esa munición, ya la hemos pagado nosotros. Así que hemos estado metidos hasta las rodillas en esta guerra desde el principio. Sí, les hemos dado equipos más sofisticados, los están usando más adentro de Rusia, están utilizando nuestra inteligencia para apuntar y ese tipo de cosas. Nuestras rodillas se hunden cada vez más en el barro, pero en este momento no tenemos tropas sobre el terreno en Ucrania. Claro, en algunos puestos especializados sí lo hacemos, por supuesto, pero no tenemos formaciones reales como tal. Así que creo que eso empieza a ser una posibilidad más concreta. No lo veo como algo a corto plazo. Lo que sí veo como una posibilidad muy real a corto plazo es una gran escalada dentro de Ucrania. Quiero decir, hoy mismo hablaba con Stanislav Kropivnik, y él comentaba básicamente la idea de lanzar un arma nuclear sobre Leópolis, en el extremo oeste, justo en la frontera con Polonia. Y bueno, plantear eso para que la gente lo piense, por ejemplo. Y lo decía en serio. Es amigo mío. No tengo nada en su contra. De hecho, fue oficial del ejército estadounidense. Pero está claramente en el sector más duro, digamos. Y esto es de lo que se está hablando, de bombardear Leópolis con un arma nuclear, justo al lado de Polonia, y decir, bueno, vale, ¿y ahora qué hacemos? Y la gente ya está hablando de esto abiertamente. Karaganov ha hablado de usar armas nucleares. No estamos hablando de Medvedev, que suelta cosas al azar, ya sabes, solo para hacer de pararrayos. Cada vez más gente está hablando de esto. La gente debería pararse y preguntarse si de verdad queremos llegar a ese punto. Porque sí, antes incluso de enfrentarse a la OTAN, Rusia podría causar muchísimo más daño dentro de Ucrania del que ha hecho hasta ahora. Muchísimo más. Todos conocéis mejor que yo su capacidad militar. Ha sido una guerra de desgaste. No han puesto demasiadas tropas en primera línea. Han ido despacio, desangrando a los europeos. Y ahora nos estamos acercando a una especie de todo o nada. Pero creo que eso ocurrirá dentro de la propia Ucrania. Y voy a hablar de eso en un momento. Pero teniendo en cuenta esas posturas más duras dentro de Rusia, se puede ver que en el Kremlin les han dado un poco de aire. Because I think it was outside of that statement that Putin made just a second ago in the hall. He was also interviewed outside the hall and asked a very critical question. Только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие делать это не могут. И поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Mira, eso es una afirmación bastante contundente. Dijo que si entramos directamente en guerra con la OTAN, con Estados Unidos y con Europa, quizá tengamos que cambiar la naturaleza del conflicto. Y eso, como ves, encaja perfectamente con lo que dijo el señor Kropivnik o el señor Karaganov y así sucesivamente. Y uno se pregunta, ¿están arrastrando a Putin más hacia su bando? ¿Tú qué opinas?
Are they dragging Putin more in their camp? What do you think? Yeah, they are. Yeah, I mean, I think it's not that Sí, lo están haciendo. Quiero decir, no creo que lo estén arrastrando a ese bando. Él siempre ha tenido dos bandos, los más duros y los moderados. Mucha gente no se da cuenta de que en Rusia hay moderados, pero sí, realmente los hay. Conozco a muchos de ellos bastante bien, pero cada vez le resulta más difícil ignorar a los más duros. Creo que esa es la verdad. Y lo que está diciendo ahí va muy dirigido a ellos, igual que a los países de la OTAN, para mostrarles que está pensando en hacer algo así. Aún así, creo que eso todavía está algo lejos. Lo que sí veo posible, y de hecho lo he comentado bastante últimamente, es que Rusia hunda un barco de la OTAN en aguas internacionales. Creo que eso es mucho más probable. Wow. that is much more likely. You know, you saw the Royal Marines seize a Ya sabes, viste a los Royal Marines tomar un petrolero en aguas internacionales del Canal de la Mancha. Y poco después, el almirante Gukurevich disparó un tiro de advertencia contra un yate británico que navegaba cerca. Creo que ahí es donde va a estallar todo, sinceramente, porque Rusia sentirá que puede defender legalmente su acción al tratarse de aguas internacionales, después de una amenaza contra sus intereses económicos en alta mar. Pero sí, estamos cada vez más cerca de un ataque directo a la OTAN. No creo que Rusia vaya a atacar primero. Creo que, francamente, en cuanto caiga la primera bomba nuclear sobre una ciudad ucraniana, todo el mundo querrá sentarse a hablar. Tú lo sabes tan bien como yo, Danny. I think you know that as well as I do, Danny. I think, one nuke happens, then Creo que ya sabes, si ocurre una sola detonación nuclear, de repente todo cambia. Da igual que sea en Ucrania. Y entonces, creo que los europeos y los polacos, que todavía no tienen armas nucleares, se verían, como Radek Sikorski, mucho más dispuestos a negociar en ese momento. O al menos eso pienso. Y Rusia lo sabe. Quiero decir, hay una razón por la que Rusia produce tantos campeones mundiales de ajedrez. No van a hacer una jugada desesperada contra la OTAN antes de que la OTAN lo haga explícitamente contra ellos. No creo que hayamos llegado todavía a ese punto de inflexión por parte de Rusia. Rusia quiere evitarlo. Siempre ha querido evitar un conflicto directo con la OTAN, y creo que sigue siendo así. Pero ya sabes, el tiempo se acaba. still do, but time is running out. Yeah, that is the problem. And really to kind of Sí, ese es el problema. Y de hecho, para reforzar un poco tu teoría, recordarás, creo que fue hace unas 3 semanas más o menos, que hubo mucho ruido, incluido Medvedev, pero también Lavrov y varios otros funcionarios rusos. Dijeron algo así como, más vale que salgáis de Kiev por lo que nos han hecho. Vamos a atacarles y golpearles con fuerza. Vamos a golpear los centros de toma de decisiones, los centros de mando y control. Va a ser algo mucho más grande que lo que ha pasado antes. Y al final, prácticamente no pasó nada. Hubo algunos ataques, algunos drones, incendios, misiles, nada fuera de lo habitual respecto a lo que ya había pasado antes. Así que la gente piensa, bueno, fue solo mucho ruido. Pues bien, hoy Sergei Lavrov ha dicho que hace 2 meses advirtieron oficialmente a todos los colegas extranjeros, tanto embajadas como oficinas de representación de empresas, que recomendaban evacuar Kiev para evitar malentendidos. Esa recomendación sigue vigente. Eso ha sido hoy mismo. ¿Por qué crees que vuelve a repetirlo justo ahora? Well, Ukraine has just hit Moscow, and so Russia's going Bueno, Ucrania acaba de golpear Moscú, y por eso Rusia va a golpear Kiev con más fuerza todavía. Quiero decir, eso forma parte de la lógica de su estrategia militar. Es simplemente lo que van a hacer. Así que están lanzando una advertencia, que las armas, las municiones, van a caer con fuerza sobre Kiev. Así que, si alguien quiere estar a salvo, lo mejor es mantenerse alejado, de verdad. Y por eso lo hacen. Cada vez que Ucrania ataca Moscú o San Petersburgo, Rusia siempre responde. Y si puede, y normalmente puede, responde con más dureza. Así es como operan. Y lo sabemos. Ellos saben que lo sabemos. Así que lo que está haciendo ahora es reforzar esa advertencia, que sugiere que podrían estar llegando misiles, quizá incluso mientras hablamos. missiles incoming, possibly as we speak. And so what do you think might be
Entonces, ¿cuál crees que podría ser la secuencia de acontecimientos? Porque dijiste que, según lo que entiendes de los rusos, has vivido y trabajado con ellos mucho tiempo como diplomático. ¿No crees que, bueno, cómo sería la secuencia de hechos para llegar siquiera a una situación con un arma nuclear dentro de Ucrania? Yo imagino que algo se está preparando para Kiev, quizá más detenciones o algo así. Pero, ¿cuántos pasos más tendrían que darse antes de que te pareciera plausible o incluso preocupante que pudiera producirse un ataque dentro de Ucrania? There might be a strike inside of Ukraine. Well, I think we're only 2 or 3 steps away from that Bueno, point. I mean, creo que so estamos far, solo a 2 o Ukraine 3 has only pasos hit de llegar a ese punto. logistics. They hit Quiero decir, hasta ahora Moscow, Ucrania solo está atacando la logística. Están golpeando todas las refinerías, Gazprom, Neft, todas las refinerías de Moscú, que provocaron una gran nube negra de humo, justo allí. Pero ya sabes, Zelensky ahora mismo podría hacer cualquier cosa. Si, por ejemplo, Zelensky lanza una ofensiva contra Bielorrusia y toma una parte importante del territorio bielorruso, ese sería un escenario posible. In Belarus, that's one scenario. If there's an even harder strike, Si hubiera un ataque aún más fuerte en pleno centro de Moscú, o en un lugar así, en el centro de San Petersburgo, que golpeara instalaciones no militares, entonces eso sería otra cosa. Mira, hubo aquel autobús, ¿te acuerdas? Poco después de la amenaza de Bielorrusia a Lukashenko. Era un autobús, en realidad en Rusia, pero lleno de jóvenes deportistas bielorrusos, y fue alcanzado por un dron ucraniano. Todas esas cosas que están haciendo los ucranianos. Parece que no tienen ningún tipo de contención en sus acciones. Y sí, un ataque más serio por parte de Ucrania podría hacer que Putin por fin perdiera los nervios y dijera, bueno, de acuerdo. ¿Te acuerdas, Dani? Antes de que empezara la guerra, hubo como una especie de guerra falsa, con negociaciones de ida y vuelta. Estaba claro que Biden no iba a hacer ninguna concesión a Rusia en lo que respecta a sus preocupaciones sobre la ampliación de la OTAN. Sí, Ucrania dio por muerto oficialmente el acuerdo de Minsk II, al decir que el Donbass nunca tendría ningún tipo de autonomía. Eso lo dijo Dmytro Kuleba. Hizo ese comentario a medios polacos a finales de enero. Hubo un periodo en el que fingíamos estar negociando con Rusia, y Rusia sabía perfectamente que en realidad no teníamos intención de llegar a ningún compromiso respecto a sus preocupaciones. Y luego, de repente, un día, bueno, en realidad vimos la señal cuando se produjo esto, justo después de Presidente de la Federación Polks en Rusia. Recuerdo que en aquel momento veía todas esas ceremonias militares, con soldados de uniforme completo depositando flores en los monumentos a los caídos en Rusia. Y pensé, van a entrar mañana. Y así fue. Sí, así que ya sabes, algo va a pasar. Verás algún gran desfile militar o algún acto conmemorativo en Rusia y al día siguiente caerá la bomba, tan de repente como eso. Pero estate atento a las señales que lo delatan, justo el día antes de que ocurra. It's hard for me to imagine. sí, bueno, me cuesta imaginarlo, sea cuando sea. Me cuesta imaginar que eso no ocurra, porque, como decías antes, lo primero es que el presidente Trump simplemente se rindió. Decía que iba a acabar la guerra en un día y todo ese rollo. Luego dejó de intentarlo. Así que básicamente se desentendió y dijo, vale, os vendemos más bombas y misiles, lo que sea. O sea, ni siquiera lo intenta. Y Europa tampoco tiene un plan, más allá de seguir dándole dinero a Zelensky y, no sé, ver qué pasa. Giving money to Zelensky and I don't know, see what happens. Well, So you there's no explained- movement. Bueno, el plan de Europa era frustrar a Trump en cada paso. Ese era el plan de Europa. Europa estaba decidida. Y bueno, lo consiguieron. Así que, quiero decir, ese era su plan. Toda esa coalición de los dispuestos, todas esas técnicas de distracción, su plan era obstaculizar. Y Keir Starmer fue el peor en eso. Su objetivo era impedir que Trump avanzara hacia algún tipo de acuerdo diplomático en Ucrania. Y como dices, lo lograron. Zelensky ahora es más fuerte que nunca. Es un títere que nosotros mismos hemos creado y nos está arrastrando a todos hacia el Armagedón. Y esa es la verdad. Y cuanto antes desaparezca de la escena, ¿es un títere o es un Frankenstein? No estoy muy seguro de cuál de los dos.
Bueno, creo que era un títere, pero ahora me temo que es él quien mueve los hilos. Well, I think he was a puppet, but I think Sí. now he's a puppet master, I fear. But yeah. That's kind of how it's looking. And that's Así es como parece que van las cosas. Y eso no es bueno para nadie, ni para los ucranianos, ni para los europeos, ni para los rusos, ni para la humanidad en realidad. Habrá que esperar y ver qué pasa. Pero oye, de verdad te agradezco mucho que hayas venido hoy. Ha sido un episodio muy revelador, te lo aseguro. Gracias. I can tell you, thank you. Siempre es un placer, Daniel. Me alegra verte de nuevo. Un saludo y un abrazo también para Francis. as well. I will pass that along. Thank you very much, and we'll look forward to seeing Se lo haré saber. And we'll Muchas look forward to gracias, seeing you guys y esperamos tomorrow. By the verte way, we pronto. have a Y también really esperamos good veros show mañana. tomorrow. Por cierto, mañana tenemos un programa muy importante. No voy a contaros los detalles todavía, pero estad atentos a nuestras páginas, porque tendremos un invitado muy especial, alguien que nunca ha estado en el programa, alguien de quien seguro habéis oído hablar y que llega muy pronto. Así que echad un vistazo a nuestra página mañana. Y nos vemos entonces en el Daniel Davies Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores, porque no nos gusta bombardearos con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dadle a me gusta y compartid esto con alguien que os importe. like, and send this to somebody you care about.